Gálatas 5, del 13 al 26. Allí vamos a reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Ya sabe que estamos dando un seguimiento a esta epístola del apóstol Pablo. No es un seguimiento exhaustivo realmente. Sin embargo, sí vamos, mis hermanos, llevando una secuencia. Hasta el día de hoy, lo que hemos visto en las predicaciones anteriores, ha sido, en primer lugar, que efectivamente hay un solo evangelio, un evangelio verdadero, nada más. Toda otra creencia que se aparta de ese evangelio es falso y está condenado por Dios. El evangelio de la fe, de la salvación por la fe en Jesucristo, es el único válido. Después vimos en una predicación más adelante que la salvación es por fe, no por obras. Y finalmente, en la predicación del domingo anterior, lo que vimos, es que al estar en la fe somos libres, ya no somos esclavos ni de la ley ni del pecado, no estamos atados a esos viejos rudimentos mundanos. Como hijos tenemos ahora libertad. Mis hermanos, hoy vamos a ir con Pablo un paso más adelante. Vamos a ver que al estar en ese evangelio verdadero, al haber nacido de nuevo por medio de la fe, y el Señor nos ha concedido ahora una posición nueva, la posición de hijos de Dios. Nuestra vida también tiene que ser coherente con esa posición que nosotros ocupamos, con esa libertad que ahora Dios nos ha dado. Ahora debemos decir que el apóstol Pablo en todas sus epístolas llega a una parte práctica, donde la teología deja de ser solamente teórica y se vuelve práctica. Es importante, mis hermanos, saber que lo que vamos a ver hoy, efectivamente es eminentemente práctico. Mire, yo he dividido el sermón en dos puntos que se los voy a decir ahorita y después vamos a comenzar esta meditación. Mire, número 1, el primer punto le he titulado Vivir en libertad significa ser esclavos por amor. Número 2, vivir en libertad significa renunciar a los deseos de la carne. Esos son los dos puntos en los que nos vamos a basar hoy. Vamos a comenzar con este primer punto. Vivir en libertad significa ser esclavos por amor. Si tiene su Biblia allí abierta, sígala en el capítulo 5 a partir del versículo 13. Ahí voy a retomar yo y vamos a arrancar con esta predicación en esta porción de la Escritura. Dice el apóstol Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Mire, para explicar esta porción quiero comenzar con una anécdota personal. Mire, cuando yo era muy joven, prácticamente un adolescente, en la escuela tuve un amigo con el que, nuestra amistad sí realmente fue muy estrecha. Él era un joven muy inteligente, siempre fue sobresaliente en la escuela, pero también hay que decir que en su casa eran muy estrictos con él. En las charlas que a veces teníamos, él se quejaba de que sus padres, por ejemplo, no le dejaban salir a lugares a donde él le hubiera gustado ir, o no le daban dinero para cosas que a él se le antojaba comprar. Sí tenían cuidado sus padres con las amistades que él se juntaba, etcétera. Sí había realmente una disciplina un tanto inflexible hacia este joven, y él se sometía a final de cuentas. Pero resulta que pasando el tiempo, cuando salimos de la escuela en que estábamos y fuimos a una escuela superior, sus padres a partir de ese momento le dieron más libertad y más dinero también, y prácticamente ya nadie le vigiló. La escuela estaba lejos de su casa, no había alguien que le fuera a dar una vuelta por allá de vez en cuando, así que él se encontró de repente con toda la libertad que siempre había deseado. Pero, mis hermanos, debo decirles que lo que sucedió las semanas siguientes a mí me sorprendió bastante.
Mire, como le digo, en pocas semanas yo no reconocía la actitud que había tomado mi amigo. Comenzó a juntarse con otros jóvenes, jóvenes muy liberales, por decirlo de esa manera. Se juntaba a fumar y a tomar con ellos. Yo pensé o nunca pensé que lo vería en algún momento tomando cervezas ahí en la calle. No sé, se consiguió después una chica y fue formando un círculo nuevo de amigos, de manera que se fue desligando de mí y al final de cuentas pues dejó de ser mi amigo. Mis hermanos, al parecer, estar bajo una disciplina rígida y de pronto tener libertad no resultó bueno para él. Parece que la libertad más bien había logrado el efecto contrario que la disciplina tenía como propósito. Cuando había estado viviendo bajo la disciplina de sus padres, él iba caminando bien y de pronto, ante la libertad, no supo qué hacer, no supo cómo manejar esa libertad. Ahora, seguramente que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, vislumbra también algo de esto. Hay que decir que los judaizantes también se quejaban de que el apóstol Pablo estaba dando una libertad y que iba a ocasionar más bien un resultado no grato para los nuevos convertidos. Pero el apóstol Pablo, mire lo que enseña y lo hace como un padre con sus hijos. Allí en el verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahora, ya sabemos, mis hermanos, que cuando nacimos de nuevo, el Señor nos ha dado la salvación. No te la tienes que ganar portándote bien, haciendo buenas obras, guardando una lista de cosas, de qué hacer y de qué no hacer, sino más bien por la sola fe Dios te ha dado esa salvación. Ya eres libre de esas listas que a lo mejor antes pensabas que tenías que guardar, de muchas cosas, que era tu obligación o de otra manera ibas a ir al infierno. La pregunta es, ahora que eres libre, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo te debes comportar? Bueno, el apóstol Pablo comienza diciendo, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esta frase, si la pudiéramos leer desde el texto griego, quiere decir, o lo que el apóstol Pablo está queriendo decir, es que la libertad no debería ser usada como si fuese un centro de operaciones de los deseos pecaminosos. Porque yo he sabido y hemos escuchado a algunos cristianos decir, bueno, pues al fin ya tengo la salvación. Puedo vivir como yo quiera o darme algunas libertades, ya no voy a ir al infierno. Pero eso es más bien utilizar la libertad para cosas malas. Y Pablo dice que no debería ser ese cuartel general de los deseos pecaminosos la libertad que ahora tenemos. Ahora déjeme explicarle la palabra carne que aquí utiliza el apóstol Pablo. La palabra carne aquí significa esas inclinaciones o deseos pecaminosos con los que aún batallamos y vamos a batallar toda la vida mientras estemos en este mundo. Yo creo que el caso de mi amigo que conté hace un momento ilustra bien eso. Mire, él pensó que tenía libertad para hacer lo que quisiera y al final de cuentas terminó echando a perder su vida. Yo espero, mis hermanos, y yo creo que Pablo también, que con nosotros no sucediera esto. Ahora, por eso es bueno, yo creo, aclarar, y quiero aclararle a usted, que como hijo de Dios, sí es cierto que Cristo lo libertó del pecado, lo libertó de la maldición de la ley, es decir, de la muerte, y le da ahora una libertad. Mi hermano, esa libertad no es para hacer lo que usted quiera. No deseo que usted se confunda. Cuando la Escritura dice que ahora somos libres, no habla de una libertad absoluta donde usted hace lo que se le antoja, al fin de que ya no va a ir al infierno. No es así. La libertad que Cristo nos da, mis hermanos, es para llegar a ser lo que deberíamos ser. Se lo voy a repetir, quiero que grabe esto en su mente. La libertad que Cristo nos ha dado es para llegar a ser lo que deberíamos ser según la voluntad de Dios. Porque cuando éramos esclavos del pecado, mis hermanos, no podíamos aspirar a ser lo que Dios quería que fuéramos. Pero ahora Él nos ha libertado y ahora tenemos la libertad para llegar a serlo. Entonces, yo deseo que usted entienda bien esto.
Ahora usted ya es libre de vivir bajo normas obligatorias, estrictas, con el pensamiento de que se tendría que ganar el cielo. Ya es libre de eso. Pero, mi hermano, por otro lado, usted sigue siendo todavía un esclavo, no del diablo, no del pecado. Ahora es un esclavo de Jesucristo, quien lo compró con su sangre. ¿Se acuerda que en las predicaciones anteriores hablamos de ese ejemplo del mercado de esclavos, donde nosotros éramos esclavos del pecado, no podíamos salir de allí, pero Cristo entró y pagó un precio. El precio era su propia vida, su propia sangre, para rescatarnos de ese mercado. Y después, según la predicación anterior, Él nos adoptó como hijos. Dios nos adoptó como hijos, donde Jesucristo es el mayor de los hermanos y nosotros somos tratados como parte de la familia de Dios. Pero debo decirle algo, que en esa casa, en la casa de nuestro Padre, ahora, pero que también es nuestro amo, la norma, mis hermanos, la norma de conducta ya no es una lista de cosas, la norma se llama amor. Hemos sido, mis hermanos, libertados para vivir sirviendo en amor. Voy a volver a leer ese verso 13 de Pablo y escúchelo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mis hermanos, nuestra motivación ya no es el miedo al castigo, no es una norma obligatoria para ganar el cielo, no. Ahora lo que nos mueve, lo que nos impulsa para actuar, para relacionarnos con los demás, es el amor. El amor a Dios primeramente y después el amor a nuestros hermanos. Mis hermanos, yo debo decirle que el amor del que está hablando aquí el apóstol Pablo no es ese tipo de amor que el mundo conoce. Porque si somos observadores, y yo sé que ustedes lo son, se dará cuenta que el amor que el mundo conoce es un amor egoísta, donde cada quien protege sus propios intereses, donde es verdad que la gente ama, pero ama a los suyos, a su propia familia, no ama a los demás. En las relaciones allá afuera usted puede tener buenos compañeros en el trabajo, por ejemplo, pero si alguno de sus compañeros tuviera que decidir entre sus intereses y los de usted, él elegiría los suyos. O tal vez ha tenido algún amigo durante muchos años que no es cristiano y usted puede llegar a apreciarle, pero usted debe saber que si en algún momento ese amigo tuviera que elegir entre su bienestar y el bienestar de usted, él va a elegir el suyo. Es un amor, a final de cuentas, egoísta. Pero este amor del que nos habla Pablo es un amor diferente. Es tan diferente, mis hermanos, que incluso podemos decir que es una norma de conducta superior a la ley mosaica. Porque quien ama de la manera que Dios lo dispone allí en el Nuevo Testamento, cumple toda la ley. Porque este amor engloba a la ley y la supera. Y la supera, dice el apóstol Pablo allí en el verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora debemos saber que el apóstol Pablo está citando una frase del Señor Jesús. Allá en Mateo, el evangelista nos cuenta en una ocasión, un escriba llegó y cuestionó al Señor Jesús acerca de los mandamientos, y en la respuesta extraordinaria del Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo. Y no hace falta tener una lista de mandamientos. Porque si usted ama a Dios, como lo dice aquí el Señor Jesús, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, no vas a hacer cosas que entristezcan a tu Padre. No vas a ser desobediente a tu Padre porque lo amas, Él es la prioridad de tu vida, sino que tu comportamiento será buscar agradar siempre a tu Padre Celestial. Y lo mismo pasa con el prójimo. Si tú amas a tu prójimo realmente con este tipo de amor, tú vas a buscar su bien siempre. No vas a buscar tus intereses por delante. No vas a procurar tu bienestar por delante.
porque el amor de Dios es sacrificial. Bueno, es importante decir, mis hermanos, que la palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí es una palabra griega. Si usted es cristiano de algunos años, seguramente la va a reconocer. Es la palabra griega ágape. Si usted está recientemente escuchando acerca de las predicaciones basadas en la Escritura, tal vez la palabra no le resulte muy conocida, pero yo quiero compartir con usted un fragmento de la explicación de este amor, ágape, como es la palabra griega, que encontré de la pluma del erudito William Barclay, un erudito en el idioma griego, y quiero compartir un fragmento de su explicación. Dice William Barclay lo siguiente: el enamorarse no es ninguna proeza, es algo que nos sucede y que no podemos evitar. No hay ninguna virtud particular en el hecho de enamorarse, pues para ello poco o nada consciente tenemos que hacer, simplemente sucede. Pero ágape implica mucho más. Ágape tiene que ver con la mente. No es una mera emoción que se desata espontáneamente en nuestros corazones, sino un principio por el cual vivimos deliberadamente. Ágape se relaciona íntimamente con la voluntad. Es una conquista, una victoria, una proeza. Nadie amó jamás a sus enemigos, pero al llegar a hacerlo es una auténtica conquista de todas nuestras inclinaciones naturales y emocionales. Este ágape, este amor cristiano, no es una simple experiencia emocional que nos venga espontáneamente. Es un principio deliberado de la mente, una conquista deliberada, una proeza de la voluntad. Es la facultad de amar lo que no es amable, de amar a la gente que no nos gusta. ¿Cuál es, pues, el significado de ágape?, pregunta Barclay, y contesta: el supremo pasaje para interpretarlo es Mateo 5, 43 al 48. Ahí se nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que seamos como Dios, que hace caer su lluvia sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Es decir, al margen de cómo un hombre sea, Dios no procura para él sino su mayor bien. Eso es ágape. El espíritu que dice: sin importarme lo que un hombre santo o pecador me haga, nunca procuraré perjudicarlo ni vengarme. Jamás buscaré para él otra cosa que no sea lo mejor. Es decir, amor cristiano. Ágape es benevolencia insuperable, bondad invencible. Fin de esta cita maravillosa de William Barclay acerca del amor de Dios, el amor que ha derramado en nuestros corazones y nos capacita para amar a Dios y a nuestros semejantes, sobre todo a nuestros hermanos en la fe. Mis hermanos, como ya lo he dicho antes, este amor no procede del ser humano, no nace en el corazón humano. Este amor procede de Dios. Y cuando tú naces de nuevo, el Señor pone ese amor en tu corazón. Ahora, mis hermanos, sabemos que debemos conducirnos por ese amor. Esa es nuestra norma. Ahora que somos hijos de Dios, esa es nuestro camino en la vida, amar. Ahora, ¿qué pasa cuando, a pesar de que hemos nacido de nuevo, no amamos con este amor a los hermanos? Porque hay cristianos que siguen viviendo todavía bajo su vieja naturaleza. No debería ser así, pero hay quienes siguen teniendo un amor egoísta. Y el apóstol Pablo escribe ahí en el verso 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. ¿Qué quiere decir eso de consumirse unos a otros? Quiere decir, mis hermanos, que puedes extinguir el testimonio de la iglesia si tú comienzas a tener rencillas, pleitos con tus hermanos. En lugar de ser un testimonio, tú puedes ser de mal testimonio para esa iglesia. Mire, obviamente el apóstol Pablo dice estas palabras para los judaizantes, sobre todo, que con su enseñanza de vivir bajo la ley y que no estaban predicando de una transformación por el nuevo nacimiento, ellos, al vivir todavía en esa naturaleza caída, estaban produciendo pleitos. Ellos estaban creando contiendas en las congregaciones, no estaban produciendo una vida de paz. Mis hermanos, yo creo que debiéramos preguntarnos
tomando en cuenta que todo esto es práctico. Si nosotros ahora que hemos sido llamados a libertad, que somos hijos, que tenemos una nueva conducta en la vida que es el amor, ¿realmente amamos como nuestro Padre? Recuerde que el amor es uno de los distintivos del cristiano. Es una de esas marcas que la gente mira en los cristianos y sabe que ellos son hijos de Dios. El Señor Jesucristo dijo allá en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que ya no tenemos una ley, no tenemos una serie de mandamientos. Ahora servimos en amor a Dios y a nuestros hermanos. Y servimos, mis hermanos, porque el amor es sacrificial. El amor de Dios es sacrificial siempre. Él se dio. Jesucristo dio su vida por amor. Servir, mis hermanos, implica sacrificar lo tuyo por el bienestar de los demás. Si tú amas de esa manera a tus hermanos, el mundo lo va a notar. Y será, mis hermanos, una forma de que ellos sepan cómo es Dios, cómo es el amor de Dios y cómo somos nosotros como hijos de Dios. Pero si tú tienes pleitos, contiendas, odios contra alguien de la misma congregación, ese testimonio y esa luz que debería dar la congregación, realmente no va a ser así. Es probable incluso que el testimonio de la iglesia se extinga. Eso es lo que quiso decir Pablo. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Bien, mis hermanos, vamos a ir al segundo punto. Ese segundo punto, como ya lo he mencionado, es vivir en libertad. Significa renunciar a los deseos de la carne. Ahora, bien, mis hermanos, ya entendemos que ya no estamos bajo una ley, ya no tenemos obligación de mandamientos, ahora tenemos una libertad para vivir sirviendo a Dios y a nuestros hermanos en amor, según el punto anterior. Pero, mis hermanos, la libertad que hemos recibido, a la que nos ha llamado el Señor, va más allá aún todavía de eso. Nos libera incluso, mis hermanos, de la libertad, nos libera de la esclavitud a los deseos carnales. Nos libera de la esclavitud a los deseos carnales. Y déjeme decirle que eso es algo maravilloso, porque en aquellos tiempos, cuando se hablaba acerca de ser liberados de deseos pecaminosos entre los rabinos judíos, bueno, ellos habían tenido una creencia de cómo hacer para vencer esos deseos pecaminosos. Ellos pensaban que era solamente por medio del estudio de la ley, de guardar obligatoriamente cada mandamiento. Y cuando no podían ya más porque estaban pecando constantemente, tenían que venir a arrepentirse y repetir eso constantemente. Pero, mis hermanos, esa era su visión de la vida, de la manera de comportarse. Por eso rechazaron la enseñanza de Pablo. Seguramente que cuando Pablo comenzó a predicar el Evangelio, para ellos fue un gran choque, porque la enseñanza de Pablo estaba basada en la libertad. Y la forma de vida del apóstol Pablo estaba fundamentada en el amor, no en esas leyes que ellos guardaban. Entonces le comenzaron a acusar de promover entre los nuevos creyentes vivir sin ninguna ley. Y por lo tanto, pensaban los judíos que los nuevos creyentes iban a estar condenados a una vida sin disciplina alguna, sin ningún freno ante los pecados del mundo. Ahora, lo interesante de todo esto, me parece a mí, es que el caso de los judaizantes y de los judíos en general, el caso de ellos mismos, es que aunque muchos conocían la ley y la conocían desde su infancia, algunos incluso podían recitar la ley de memoria, y se habían esforzado a lo largo de su vida en guardar los mandamientos, y sin embargo jamás pudieron ser perfectos delante de Dios, ni mucho menos. Por eso, cuando leemos el Antiguo Testamento, yo sé que algunos lo están leyendo, nos podemos dar cuenta que la historia del pueblo judío está llena de reprensiones, de castigos incluso de parte de Dios por la vida pecaminosa del pueblo. De manera que guardar la ley con su propia fuerza, sin un corazón transformado, era realmente imposible. Ser santos por el cumplimiento de la ley es prácticamente imposible, porque ellos, los judaizantes y en general los judíos, seguían teniendo corazones pecadores.
Ninguna ley externa puede cambiar eso. El cristiano, en cambio, mis hermanos, el cristiano, en cambio, ha recibido un nuevo corazón. Ya lo hemos explicado en otras predicaciones. Y eso quiere decir que ahora él posee una nueva mente, una nueva disposición que lo orienta hacia lo santo. Ama la santidad de Dios, desea esa santidad. Esa es la característica de ese nuevo corazón. Pero, mis hermanos, no es todo. Aún hay algo más, si pudiéramos decirlo de esta manera, más importante todavía. Nosotros, mis hermanos, hemos recibido la intervención en nuestra vida de otra persona, una persona diferente de nosotros. Y esa persona es una persona divina, el Espíritu Santo. Él ha venido a nuestra vida en el momento en que nacimos de nuevo. Y Él nos guía hacia lo santo, nos enseña la voluntad de Dios. Y además, mis hermanos, nos da poder, nos capacita para poder vencer los deseos carnales. De manera que la diferencia entre cristianos y judíos es abismal. No hay comparación, porque ahora nosotros hemos recibido un corazón transformado y una persona divina que está en nosotros y que nos impulsa hacia lo santo. Así que escuche usted al apóstol Pablo, versos 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mis hermanos, este es un gran texto, y le voy a pedir que pongan mucha atención, porque en este párrafo vamos a encontrar, mis hermanos, la manera en que el cristiano vive venciendo esos deseos carnales con los que va a tener que luchar toda su vida, pero los puede vencer. Porque, mis hermanos, usted sabe, es un hecho, aunque hemos nacido de nuevo, aún seguimos teniendo ciertas inclinaciones y malos deseos, aún somos susceptibles de tropezar con el pecado. Ahora yo quiero que pongamos atención en cómo Pablo explica esto. Quiero que se fije por favor en los versos 16 y 17, donde el apóstol Pablo repite en dos ocasiones por lo menos la palabra deseos. La palabra deseos. Y lo hace tanto para referirse a los deseos de la carne como a los deseos del espíritu. Ahora Pablo nos explica que esos deseos son opuestos, se encuentran en una guerra, batallan entre sí, tal como lo expresa el verso 17, donde Pablo dice el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu, es decir, el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Ahora déjeme explicarle esto. La palabra griega que se traduce aquí como deseos es una palabra muy interesante. Es la palabra epitumia. Bueno, la fonética no me gusta mucho, epitumia, nunca me ha gustado, es una palabra que conozco de hace ya algunos años. Y mis hermanos, esta palabra se usa normalmente en la escritura para hablar más bien de los malos deseos, de las concupiscencias, como también lo llama la escritura. Pero aquí, mis hermanos, interesantemente es utilizada tanto para los deseos malos como para los deseos buenos. Ahora yo quiero explicarle por qué. Porque esta palabra describe algo muy fuerte. No solamente describe un deseo superficial, una atracción hacia algo superficial, no es así. Sino que esta palabra, mis hermanos, realmente está hablando de un anhelo intenso, de un deseo que consume al que lo posee por adquirir aquello que quiere. Esta palabra, mis hermanos, en fuentes no cristianas, es usada para hablar de ese enamoramiento que literalmente consume, que quita el hambre y que le quita el sueño a una persona por ese anhelo vehemente de poseer a ese alguien de quien se está enamorado. Yo sé que muchos tal vez han sentido esa fuerza, ese deseo en el enamoramiento. ¿No es verdad? Alguna vez seguramente, sobre todo en su primer amor. Cuando usted miró a una chica o a un chico y se le fue hasta el hambre, el sueño y ya solamente se la pasaba pensando en eso. Es algo que no es
un deseo superficial, es profundo, es muy poderoso. Ahora, debo decirle que en los hijos del mundo, este poderoso deseo tiene solamente una dirección, y es hacia abajo, hacia las cosas pecaminosas, hacia su propia satisfacción. Su carne, de hecho, se alimenta de satisfacer esos deseos. Y cada que ellos alimentan esos deseos haciendo lo que la carne les pide, la carne se fortalece, se va volviendo más fuerte. Y obviamente los hijos del mundo hacen esto constantemente. Por eso ellos no pueden ser otra cosa sino esclavos del pecado. En los no creyentes, mis hermanos, no existe tampoco otra posibilidad. Ellos no pueden librarse de eso. Y aunque sabemos que hay gente que podría tener algunos buenos deseos o buenas intenciones, mis hermanos, no son nada contra la fuerza de su concupiscencia, contra la fuerza de estos deseos. Por eso es que se utiliza esta palabra epitumia. Ahora, en el cristiano, mis hermanos, el asunto es diferente, porque ahora él tiene en sí mismo dos fuerzas luchando dentro de él. Efectivamente, mis hermanos, en él sí hay una lucha, cosa que no hay en el inconverso, entre dos tipos de deseos. El cristiano tiene dos tipos de deseos dentro de sí, porque, mis hermanos, en el Hijo de Dios también existen esos deseos poderosos, intensos, de obedecer a Dios, de guardar su palabra, de ir hacia lo santo, porque eso es lo que hay en su nuevo corazón. Ahora, yo estoy intentando aquí que usted se dé cuenta de que la verdadera batalla se da en nuestro interior. Allí, mis hermanos, es donde está la verdadera pelea, en su corazón, donde nacen los deseos, tanto buenos como malos, en su mente. Ahí es donde se originan tanto los buenos pensamientos como los malos pensamientos. El Señor Jesucristo dijo ayer en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora, mis hermanos, una vez explicado todo esto, quiero que volvamos a la exhortación de Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, nuevamente le voy a suplicar que ponga mucha atención, porque de esta enseñanza que viene a continuación, basada en este párrafo, depende que usted pueda vencer a la carne y sus deseos. Mire, una vez, mis hermanos, que sabemos que existen esos dos deseos poderosos dentro de nosotros que se oponen entre sí, Pablo nos dice lo que debemos hacer. Y básicamente son dos cosas. La primera, mis hermanos, la primera es andar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto es algo de gran importancia. Porque, mis hermanos, es introducida en nuestra vida una persona diferente de nosotros, como ya lo hemos dicho, alguien divino, el Espíritu de Dios, que nos da poder para que podamos vivir siguiendo esos buenos deseos que ya han sido implantados por Dios cuando nacimos de nuevo. Ahora, mis hermanos, no solamente tenemos buenos deseos, sino que también se nos está dando el poder para llevarlos a cabo. Ese poder proviene del Espíritu Santo. Esta es la obra de santificación del Espíritu en nosotros, porque nos impulsa a vivir en la voluntad de Dios. El Espíritu nos empuja hacia lo santo, de manera que ya no tienes excusa, porque ahora sabes qué es lo bueno, lo deseas hacer y tienes el poder para hacerlo. Lo único que te toca a ti es levantar ese cuerpo tuyo y hacerlo marchar en ese camino que se llama la santidad. A esto es a lo que el apóstol Pablo llama andar en el Espíritu. Déjame darte un ejemplo. Supón que en estos días has tenido por ahí tal vez algunos roces con algún hermano en la iglesia, han tenido a lo mejor alguna discusión, la cosa no ha terminado bien, pero tú sabes en tu nuevo corazón que te ha dado Dios que eso no es correcto. No puedes estar en esa situación con tu hermano, pero además también conoces la Escritura, y la Escritura nos exhorta
a no dejar que haya en nosotros ninguna raíz de amargura. Así lo dice la Biblia. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te dice, ve y perdona a tu hermano. Ponte a cuentas con él. Estén en paz. ¿Qué debes hacer? Ve y ponte a cuentas con tu hermano. No resistas al Espíritu. ¿Me explico? Vamos a suponer que en tu trabajo, en la escuela o donde tú andes, hay un compañero con el que tú has estado, tal vez intercambiando algunas palabras, se conocen, y entonces en tu nuevo corazón sabes que le tienes que hablar del Evangelio. Y el Espíritu Santo te empuja y te dice, hazlo, háblale. ¿Qué debes hacer? Ve y háblale. No resistas al Espíritu. Comparte el Evangelio. A eso, mis hermanos, es a lo que Pablo le llama andar en el Espíritu. Ahora, yo debo decirle que a lo largo de la historia ha habido dos extremos en el entendimiento de esta enseñanza. Por un lado, mis hermanos, están aquellos que dicen que usted no debería hacer nada respecto a su vida de santidad, pues el Espíritu a final de cuentas lo va a hacer todo. Usted simplemente déjese guiar, déjese llevar. A esa enseñanza, mis hermanos, se le ha llamado quietismo, porque efectivamente lo que se le dice es no haga usted nada. El lado opuesto, mis hermanos, es la enseñanza donde se dice que usted debería hacerlo todo, que usted debe marchar con todas sus fuerzas hacia la santidad, tiene que poner empeño, tiene que usar su voluntad, pero ¿sabe qué? El problema con esto es que todo termina centrándose en uno mismo, en nuestra propia fuerza de voluntad, en nuestra pobre sabiduría. Mis hermanos, ni uno ni otro extremo es bueno. Lo correcto es la enseñanza bíblica. Usted debe llenar, escuche esto, debe llenar su mente de la palabra de Dios. Y su nuevo corazón va a amar esa enseñanza porque contiene la voluntad de Dios. Y su nuevo corazón ama hacer la voluntad de Dios. Ahora, si usted es un verdadero creyente, usted va a tener ese deseo profundo de obedecer esa palabra que está aprendiendo, que ahora llena su mente también. Y es ese momento donde el Espíritu le va a impulsar a realizar ese deseo. No se resista. Vaya y hágalo. Viva siguiendo ese impulso del Espíritu de Dios. A medida que lo haga, irá siendo más fácil vivir de esa manera. Bueno, vamos a ver la segunda cosa. Le dije que Pablo nos enseñaba dos cosas en este pasaje. La segunda, mis hermanos, que debemos hacer, y quiero decirlo de una vez, es simultánea con lo anterior, con andar en el Espíritu. No antes, no después, es simultáneo. El apóstol Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, esta frase, si la viéramos desde el texto griego, significaría no consumar los deseos de la carne. La palabra griega telos, realizar o consumar. Es esa palabra que en nuestra versión es traducida como satisfagáis. Es decir, mis hermanos, que esos malos deseos van a venir y van a venir con mucha fuerza allá a tu mente. Pero Pablo dice, no los realices, no los consumas, no vayas y los hagas. Cuando la carne te pida que la alimentes realizando esos malos deseos, no lo hagas. Deja que poco a poco vaya muriendo de hambre, porque la carne se alimenta cuando tú realizas esos malos deseos. Ahora yo deseo que esto te lo metas ahí en tu entendimiento, en tu mente. Cada que tú realizas o cumples un deseo malo, tú fortaleces a la carne, la estás alimentando, la haces más fuerte, va a ser más difícil vencerla después si tú te has dedicado a estar alimentando esos malos deseos cada vez que vienen a tu mente. La enseñanza, mis hermanos, al final de cuentas es simple. Nutre tu mente con la palabra de Dios. Ama esa palabra. Ella te va a proveer de pensamientos y deseos correctos. Y el Espíritu de Dios entonces te va a dar el impulso para realizarlos. No los resistas. Ve y hazlos. Realízalos. Vívelos. Esto te va a fortalecer cada vez más en tu vida de santidad. Al mismo tiempo, no cumplas los deseos de la carne. No la alimentes haciendo lo que ella quiere. Deja que se debilite.
Con cada deseo carnal que no cumplas, debilitas a la carne. Y ella va a ir perdiendo cada vez más poder que pudiera llegar a tener sobre ti. Mis hermanos, a continuación el apóstol Pablo, en este gran pasaje, nos va a dar una lista de algunas de esas obras de la carne. Esas obras que la carne desea que tú realices. Ahora, esta lista que pone aquí Pablo no es una lista exhaustiva. Más bien, mis hermanos, yo entiendo que Pablo cita solamente algunas de las cosas con las que los creyentes de aquel tiempo estaban batallando en sus corazones. Y, mis hermanos, sigue siendo lo mismo para el creyente del día de hoy. Sin duda, mis hermanos, que son cosas pecaminosas con las que usted también puede que esté luchando. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que Pablo está diciendo, cuando sientas el deseo de hacer algo de esto, recházalo. Recházalo. Ya se dio cuenta que a la cabeza de los deseos de la carne están los asuntos de la sexualidad. Una sexualidad fuera del contexto bíblico. Cuando venga a tu cabeza, recházalo. Después Pablo nos va a hablar acerca de las idolatrías, las hechicerías, las enemistades, los pleitos. Yo sé, mis hermanos, que ustedes saben de esto. Son cosas con las que batallamos. Así que, mi hermano, cuando venga a tu corazón algún pensamiento o algún deseo, puede ser poderoso, pero tienes que rechazarlo. Recuerda, mi hermano, que la lucha está en tu mente, en tu voluntad, que ahora debe ser dominada por el Espíritu de Dios. Así que, mi hermano, este es el momento, y escucha bien esto, este es el momento donde tú ganas o pierdes la batalla. En cuanto surge el mal deseo, quítalo de tu mente. Ese es el momento indicado. No juegues con ese mal deseo. No le des vueltas en tu imaginación, porque te va a derrotar si haces eso. En cuanto surge, deséchalo. Ahora tú tienes el poder para decidir que antes, cuando no eras hijo de Dios, no tenías. Simplemente ibas y lo realizabas. Ahora no. Ahora tú puedes decidir no alimentar los deseos de la carne. Luego Pablo nos va a dar una lista de lo que él llama el fruto del Espíritu. Es decir, de esas cosas que el Espíritu produce en ti. Así que si tú tienes una nueva mente, un nuevo corazón, y lo alimentas con la palabra de Dios, y después deseas llevar a cabo esa palabra, tienes ese deseo poderoso y el Espíritu viene y te impulsa, hazlo. Y entonces va a ir siendo transformado tu carácter, tu comportamiento, tu conducta. Dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, en primer lugar. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este, mis hermanos, es el carácter que debe tener un hijo de Dios. Estas cosas son las que lo caracterizan, porque nadie más puede tener esto, porque provienen de Dios. Es un fruto que proviene de Dios. Mis hermanos, no voy a tener tiempo de explicar cada cosa que aquí se dice de esta lista del fruto del Espíritu, pero lo quiero sintetizar en forma de exhortación. Así que ponga atención, haga de cuenta que es como aquellos cristianos cuando leyeron la epístola, algo así debieron haber entendido. Mis hermanos, vivir impulsados por el Espíritu de Dios, realizando los buenos deseos que son voluntad de Dios, nos llevan a una vida donde la norma es el amor a Dios y a nuestro prójimo. Y eso, mis hermanos, vivir de esa manera, amando, produce en nosotros gozo. Pero este gozo no es cualquiera. Este gozo es a pesar de las circunstancias en que vivamos, y pudieran ser circunstancias difíciles, pero siempre vamos a estar gozosos. Y esto a su vez va a traer paz a nuestro corazón. No inquietud,
no preocupación, no afanes, sino paz, la paz de Dios, no la paz de los hombres, la paz de Dios, porque mis hermanos tenemos una esperanza y nosotros tenemos una fe, una confianza. Pero también, mis hermanos, vamos aprendiendo a marchar aún en contra de la adversidad, con paciencia, aún en medio de la prueba. No nos detenemos, seguimos adelante. Esta es la paciencia cristiana, la que aún en medio del sufrimiento no se detiene, continúa marchando hacia la madurez. Mis hermanos, un cristiano debe también buscar tratar a sus hermanos con gentileza, no juzgando, no pensando mal de ellos, sino buscando su bien. Eso es benignidad y bondad, y haciéndoles bien en todo. Pero también, mis hermanos, debemos ser leales con nuestros hermanos. Eso es lo que significa la palabra fe aquí. La gente del mundo no es leal porque busca siempre su propio beneficio, pero nosotros no somos así. Somos leales a lo que creemos y leales con nuestros hermanos. Nosotros seríamos capaces de sacrificar nuestros derechos a favor de los demás. Hemos aprendido a pensar más en nuestros hermanos que en nosotros mismos. Y finalmente, hemos aprendido o estamos aprendiendo a vivir teniendo control de nosotros, de nuestros deseos. Ya no somos dominados por la carne, ahora hay un dominio sobre estos deseos, porque tenemos ese poder para hacerlo que proviene del Espíritu de Dios. Este, mis hermanos, es el fruto que Él produce en nosotros. Si hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu, debemos vivir también cada día de nuestra vida guiados e impulsados por ese poder del Santo Espíritu que produce todo esto en nosotros. Mis hermanos, tratar de vivir santamente por nuestro esfuerzo, siguiendo una serie de cosas o una lista de mandamientos obligatorios, eso no tiene ningún resultado. Solamente vuelve a la gente engreído, vanidoso, criticón con los demás. Desechemos esto. Ahora, mis hermanos, podemos vivir en la libertad del amor y en la libertad que vence a la carne y que transforma nuestro carácter. Vamos por ahora, mis hermanos, a dejarla hasta acá. Yo le voy a pedir que esta predicación la repita las veces necesarias, escúchela, aprenda lo que el Señor quiere que usted aprenda y lo viva sobre todo. Que el Señor le bendiga.